facultades de la jerarquía administrativa. 1. Poder de revocación. 2. Poder de revisión. 3. Poder de mando. 4. Poder disciplinario. 5. Poder de avocación. Y 6. Poder de delegación. Poder de revocación es el poder que posee el órgano superior de revocar las decisiones tomadas por el órgano inferior, de oficio o a voluntad o petición de parte. Poder de revisión es la facultad que posee el órgano superior de revisar la actuación del órgano subordinado, los ministros sobre las direcciones. Entonces la revocación es revocar, revisión solamente es revisar. Poder de mando se otorga de 3 maneras: órdenes, circulares, instrucciones. Órdenes resuelven casos concretos, circulares dirigidas a varios órganos subordinados, instrucciones para el funcionamiento y reorganización de los servicios. El poder de mando se comprende de 3: órdenes, circulares e instrucciones. Poder disciplinario es la facultad de sancionar a los subordinados por el quebrantamiento de las obligaciones administrativas. ¿Cuáles son las facultades de la jerarquía administrativa? Revocación, revisión, mando, disciplinario, avocación, delegación. Son poderes. Bien. Poder disciplinario, facultad de sancionar a los subordinados por quebrantamiento de las obligaciones administrativas. 5. Poder de avocación, cuando el superior jerárquico atrae la competencia del subordinado. 6. Poder de delegación, cuando el superior jerárquico traslada la competencia a un subordinado. Bien. Otra. ¿Qué es la competencia administrativa? Pero vamos a ver antes acá: revocación, revisión, mando, disciplinario, delegación. Vamos a ver las iniciales. RRM, DAD, revocación, revisión, mando, y mando se divide en 3, y luego disciplinario, avocación y delegación. Reposición, revisión, mando, disciplinario, avocación y delegación. Y en el mando son 3 tipos: órdenes, circulares e instrucciones. Muy bien. ¿Qué es la competencia administrativa? La competencia es el conjunto de facultades que un agente puede legítimamente ejercer, conjunto de atribuciones, poderes y facultades que le corresponde a un órgano administrativo. Es toda autorización y limitación de funciones administrativas. ¿Cuáles son las características de la competencia administrativa? Es otorgada por el ordenamiento jurídico, es irrenunciable, inderogable, no puede ser cedida, no puede ser ampliada y es improrrogable. Entonces tenemos 6 características de la competencia administrativa. La competencia administrativa, otra vez, es el conjunto de facultades que un agente puede legítimamente ejercer. Es el conjunto de atribuciones, poderes y facultades que le corresponde a un órgano administrativo. Es toda autorización y limitación de funciones administrativas. ¿Qué es la delegación de la competencia? Es la alteración de competencia por los órganos administrativos. Es la transmisión de competencia de un órgano administrativo a otro órgano de la misma u otra identidad, transfiriendo el ejercicio de su competencia. Delegación de competencia. ¿Qué es la advocación de competencia?
Es una técnica de derecho administrativo inversa a la delegación. Es la facultad de quitar la competencia a un órgano administrativo y asignarse a otro. Parece que aquí es avocación de competencia. ¿Cuál es la clasificación de la competencia? Avocación, entonces es quitar. Vamos a revisar acá. Revisar si es avocación o advocación. Parece que es avocación. Por su actividad, por la función que desarrolla el órgano administrativo, por su territorio, por la extensión geográfica, por materia y por grado. Entonces es parecida a la civil, solo que no hay cuantía. La clasificación de la competencia: actividad, materia, territorio y grado. ¿Qué son los sistemas de organización de la administración pública? Todas las instituciones del Estado ejercen función pública, pero los órganos administrativos la especifican en función administrativa. El ejercicio de la función administrativa que el Estado realiza para la consecución de sus fines requiere la organización de los elementos, tanto humanos como materiales, a fin de lograr la mejor utilización. El funcionamiento de esta organización hace necesaria la utilización de diferentes formas de estructura, de acuerdo con las necesidades y fines de la administración pública. ¿Qué es la concentración o centralización administrativa? Es el sistema o forma de organización administrativa que se basa en la concentración del poder de mando y en la jerarquía, en la que se encuentra concentrado en una sola persona todo el poder de mando y decisión y que ocupa el más alto grado dentro de la pirámide jerárquica de la administración. Por ejemplo, el presidente de la República. Es una estructura en la que el conjunto de órganos administrativos de un Estado están enlazados bajo la dirección de un órgano central único y encuentran su apoyo en el principio de la diversidad de funciones, pero dentro de un orden o relación en el impulsado, y la dirección la lleva el superior jerárquico, las políticas generales de gobierno, el presidente, y la ejecución de las decisiones, los subordinandos, a través de competencias administrativas, que corresponde a los subordinados, ministros, viceministros, directores generales, desde la más alta jerarquía hasta el funcionario más bajo. En Guatemala, la administración pública es por naturaleza centralizada, con un mínimo de descentralización. Significa que la administración pública se encuentra dentro de una escala jerárquica rígida y las decisiones y políticas generales dependen del órgano superior, que es el presidente de la República. Hacia abajo, presidente, ministros, viceministros de Estado, direcciones generales y demás órganos de la más ínfima categoría, a través de diversos grados en los que existen ciertas facultades a las que se somete o subordinan los órganos inferiores. ¿Qué es la concentración o centralización? Entonces aquí los pone como sinónimos. Es el sistema o forma de organización administrativa que se basa en la concentración de poder del mando y la jerarquía, en la que se encuentra concentrado en una sola persona todo el poder de mando y decisión, y que ocupa el más alto grado dentro de la pirámide jerárquica. Por ejemplo, el presidente. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos de la concentración o centralización administrativa? Y tenemos 3, 4, 5, 6, 7. 7 elementos. Poder de nombramiento. Unidad de mando. Jerarquía o concentración funcional. Control. Poder disciplinario. Potestad de revisión y facultad de decidir
y dirimir. Bien, poder de nombramiento. Facultad que tienen las autoridades de designar a los titulares de los órganos en que se encuentran subordinados. Unidad de mando. Dirección de las actuaciones de los subordinados. Se ejercita mediante órdenes, instrucciones o circulares, que eran los de arriba, expedidas por la autoridad superiores a los empleados que están subordinados. Jerarquía o concentración funcional. Es la relación de subordinación que existe entre los órganos de la administración. Control es la actividad que ejerce el órgano superior sobre las actividades de los subordinados. Poder disciplinario, facultad que posee el órgano superior de imponer sanciones. Potestad de revisión, es la facultad de supervisar y revocar de oficio las decisiones de los subordinados por el órgano superior. Y facultad de dirimir y decidir, es la designación de facultades o competencia cuando no esté regulado en la ley. Entonces, nombramiento, mando, concentración funcional, control, poder disciplinario, potestad de revisión, facultad de decidir y dirimir. Vamos a ver. Aquí hay muchos elementos de nombramiento, de mando, de jerarquía, de control, de poder disciplinario, de poder de revisión y de la facultad de decidir y dirimir. ¿Cuáles son los elementos de la concentración o centralización administrativa? De nombramiento, de mando, de jerarquía, de cooperación, de poder disciplinario, de poder de revisión y de la facultad de decidir y dirimir. ¿Cuáles son los elementos de la concentración o centralización administrativa? Tenemos 7 y las palabras son nomaje, co, po, pofa. De nombramiento, de mando, de jerarquía, de control, de poder disciplinario, de poder de revisión y de facultad de dirimir y decidir. ¿Cuáles son los elementos de la concentración o centralización administrativa? Nomaje, co, po, pofa. De nombramiento, de mando, de jerarquía, de control, de poder disciplinario, de poder de revisión y de facultad de decidir y dirimir. ¿Cuáles son las características de la concentración o centralización administrativa? Vamos a ver que son 4 acá. En la centralización administrativa existe un superior jerárquico, que es el más alto grado de la pirámide en la escala, que es el presidente. Existe relación de subordinación de los órganos administrativos, que pertenecen a la jerarquía administrativa del órgano ejecutivo. Presidente, vicepresidente, ministros, viceministros, hasta el empleado de menor jerarquía. Por jerarquía surge el poder de mando, disciplinario, de avocación y delegación, revocación, revisión y de control. Los órganos de menor jerarquía ejecutan las órdenes sin ningún poder de decisión de carácter político. En Guatemala la decisión política corresponde con exclusividad al presidente de la República. ¿Cuáles son las características de la concentración? Bueno, primero, un superior jerárquico. Hay subordinación y hay poder de mando disciplinario, de vocación, revocación, revisión y de control. Existen todos los poderes, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 poderes. Los órganos de menor jerarquía ejecutan las órdenes sin ningún poder de decisión. No hay poder de decisión de carácter político. Entonces, ¿cuáles son las características de la concentración o centralización administrativa? Existe un superior jerárquico, hay subordinación de los órganos administrativos, hay 7 poderes: el poder de mando, disciplinario, de avocación, delegación, revocación, revisión y de control. Son los mismos que están en otras preguntas. Y los órganos de menor jerarquía ejecutan las órdenes sin ningún poder de decisión de carácter político. Entonces tenemos 4
Características de la concentración o centralización administrativa: superior jerárquico, subordinación, 7 poderes, y no hay poder de decisión de carácter político por parte de los órganos de menor jerarquía. ¿Cuáles son las ventajas de la concentración o centralización administrativa? El jerarca asegura el control político de todo el territorio. Entonces hay control político de todo el territorio sobre las actuaciones políticas de gobierno que pretende implementar. Entonces hay una unificación. El jerarca asegura el control político de todo el territorio sobre todas las actuaciones políticas. ¿Cuál es otra ventaja de la concentración o centralización administrativa? Las actuaciones de los subordinados son controladas por el centro político y administrativo superior. Las actuaciones de los subordinados son controladas por el centro político y administrativo superior. Son subordinados al centro político administrativo superior. Los procedimientos administrativos son más o menos unificados y los particulares saben a dónde dirigir sus peticiones. Entonces hay unificación. Hasta cierto nivel. Unificación de procedimientos. Son económicos porque se logran prestar los servicios de manera económica. El control y la fiscalización del jerarca sobre la actividad administrativa de los subordinados es más efectiva. Entonces el control y la fiscalización es efectiva. Es más efectiva, de conformidad con este documento. Las políticas administrativas son más o menos uniformes. Entonces también existe uniformidad de políticas administrativas. Hay entonces 6 ventajas. El jerarca asegura el control político. Existe subordinación que es controlada por el superior jerárquico y lo que es el centro político y administrativo. Existe unificación de procedimientos. Existe economía. Prestar servicios es más económico. Es más efectiva la fiscalización y el control del jerarca sobre la actividad. Y hay uniformidad de políticas administrativas. Son más o menos uniformes, pues depende de un superior jerárquico que garantiza la unidad de mando. Uniformidad de políticas administrativas debido a la unidad de mando. Es una ventaja. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de la concentración o centralización administrativa? Existe centralismo burocrático, posesionado en un grupo pequeño que ostenta el poder. Las oficinas administrativas se ubican en la sede política del gobierno o capital del Estado, lo que no permite el desarrollo integral de todo el territorio del Estado. La administración se torna ineficiente en los territorios alejados de la capital o metrópoli. Entonces aquí hay ineficiencia de la administración. Las gestiones de todo nivel planteadas por la población deben de seguir un largo trámite hasta llegar al mando de decisión. Largos trámites. En los países de territorio extenso, este sistema resulta inconveniente por falta de atención adecuada, pues tendrán que viajar a la capital o donde esté la prestación del servicio.
resulta una incontrolable corrupción en los órganos administrativos. Eso es triste. Entonces tenemos 5. ¿Cuáles son las desventajas de la concentración o centralización administrativa? Centralismo burocrático, ineficiencia de la administración, largos trámites para llegar al centro de decisión, es inconveniente para los usuarios por falta de atención adecuada cuando hay un territorio extenso. Resulta una incontrolable corrupción en los órganos administrativos. En Guatemala es mayoritario un sistema concentrado o centralizado, que es el organismo ejecutivo, ya que es el órgano principal de la administración pública. Pero dicha centralización no es absoluta, ya que existen órganos no centralizados como las municipalidades, la USAC, el ICS, el Banco de Guatemala, Centro de Información Catastral, RENAP. La Constitución o algunas leyes los han denominado autónomos. La SAT, el INTECAP, el IRTRA, el INGUAT, Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, son denominados descentralizados y autónomos también. Ahora, ¿qué es la desconcentración administrativa? Es la delegación que hacen las autoridades superiores en favor de órganos que le están subordinados de ciertas facultades de decisión. Es la delegación de poder de decisión a agentes colocados en la cabeza de diversas circunscripciones administrativas o diversos servicios. Es una transferencia de titularidad a una delegación y las atribuciones del órgano superior son delegadas al nuevo órgano subordinado. Es una nueva forma de descongestión administrativa en la cual se otorga al órgano desconcentrado determinadas facultades de decisión, limitadas y un manejo independiente de su presupuesto o de su patrimonio, sin dejar de existir el nexo de jerarquía administrativa en los sistemas de organización. Por ejemplo, la USAC es un ente superior, desconcentra sus actividades en CUNSAC, CUNORI, delegaciones o entes inferiores. Bien, es una forma de descongestión administrativa en la cual se otorga al órgano desconcentrado determinadas facultades de decisión, limitadas y un manejo independiente de su presupuesto o de su patrimonio, sin dejar de existir el nexo de jerarquía administrativa en los sistemas de organización. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos de la desconcentración administrativa? Y tenemos 4 elementos. Las facultades de decisión y mando son transferidas a órganos inferiores. Se encuentran vinculadas por el poder jerárquico con el órgano centralizado del que dependen. Tienen cierta libertad técnica y administrativa. Se crea por ley, reglamento o por decreto administrativo. Las facultades de decisión y mando son transferidas a órganos inferiores. Bien. ¿Cuáles? Entonces son 4. 1. ¿Cuáles son los elementos de la desconcentración administrativa? Las facultades de decisión y mando son transferidas a órganos inferiores. Transferidas a órganos inferiores las facultades y decisiones de mando. Se encuentran vinculadas por el poder jerárquico. Vinculadas por el poder jerárquico. Tienen cierta libertad técnica y administrativa. Se crea por ley, reglamento o por decreto administrativo. ¿Cuáles son las características de la desconcentración administrativa? Es más que un sistema, es una figura jurídica que puede ser empleada para organización administrativa, sea centralizado, descentralizado o autónomo. Se otorga al órgano desconcentrado determinadas facultades de decisión limitadas, especialmente de carácter técnico, un manejo independiente de su presupuesto y de su patrimonio, especialmente cuando se manejan actividades o prestación de servicios remunerados por los usuarios,
No deja de existir el nexo de jerarquía entre la actividad desconcentrada y el órgano que lo crea. Le llaman independencia técnica, que significa otorgarles facultades de decisión y cierta libertad financiera y presupuestaria, pero el superior se permite controlar por medio de lineamiento político las asignaciones de lineamientos políticos, las asignaciones presupuestarias que las determinan. Depende de otro órgano administrativo concentrado, descentralizado o autónomo. ¿Cuáles son las características de la desconcentración administrativa? Es más que un sistema, es una figura jurídica que puede ser empleada para organización administrativa, sea centralizado, descentralizado o autónomo. Se otorga al órgano desconcentrado determinadas facultades de decisión limitadas, especialmente de carácter técnico. Entonces es más que un sistema, es una figura jurídica. Figura jurídica es una figura jurídica que puede ser empleada para organización administrativa. Se otorga al órgano desconcentrado determinadas facultades de decisión limitadas, más que todo de carácter técnico. Un manejo independiente de su presupuesto y de su patrimonio. Entonces hay manejo independiente de presupuesto y de patrimonio. No deja de existir el nexo de jerarquía. Hay un nexo de jerarquía siempre. Le llaman independencia técnica. Entonces, más que todo hay independencia técnica. Significa otorgarles facultades de decisión y cierta libertad financiera y presupuestaria. Pero el superior se permite controlar por medio de lineamientos políticos las asignaciones presupuestarias que las determinan. Depende de otro órgano administrativo concentrado, descentralizado o autónomo. Entonces hay dependencia. Bien, ¿cuáles son los sistemas de creación de leyes administrativas? Hay dos, por decreto legislativo y acuerdo gubernativo. Estos serían los principales, pero tenemos las siguientes divisiones. Por normas emanadas del legislador, es decir, por medio de leyes formales ordinarias. Por disposiciones dictadas por el órgano. Puede ser centralizado, descentralizado o autónomo. Expresa una delegación que le haya hecho el legislador. Por medio de normas administrativas puras y simplemente. Este sistema sería de alcance muy reducido para el Ejecutivo, ya que la Administración no podría transferir competencias atribuidas por las leyes formales. Por normas emanadas del legislador, por disposiciones dictadas por el órgano y por medio de normas administrativas puras pura y simplemente. Bien. ¿Cuáles son las ventajas de la desconcentración administrativa? La administración flexible es rápida y flexible, entonces esa sería una ventaja, rápida y flexible. Se acerca a los particulares. Podemos poner eso, se acerca a los particulares, ya que puede estudiar y resolver hasta cierto grado sus asuntos. Presenta ventajas técnicas de la organización interna del sistema que las crea, ya que obliga a los funcionarios superiores de los departamentos. Efecto benéfico. Hay un efecto benéfico de dar amplia satisfacción a las reivindicaciones regionales y locales sin poner peligro la unidad administrativa. Hay beneficios de dar amplia satisfacción a las reivindicaciones regionales y locales. Se encuentra más frecuentemente una competencia técnica administrativa. Sí, hay una competencia más técnica administrativa. Tiene una mayor preocupación en el manejo de los fondos públicos. Mayor preocupación en el manejo de los fondos públicos. El problema de la desconcentración administrativa está ligado al de reclutamiento del personal. Entonces, reclutamiento personal es un problema en la desconcentración administrativa. No veo cómo sea una ventaja esto.
Aumenta el espíritu de responsabilidad de los órganos subordinados al conferirles la dirección e independencia de determinadas competencias. Aumenta el espíritu de responsabilidad de los órganos subordinados. Esto es algo positivo. Aumenta la responsabilidad de los órganos subordinados, ya que se le está confiriendo dirección e independencia. Facilita actividades de la administración estatal. Conserva la unidad del poder de los entes, por cuanto el órgano del que depende mantiene el control administrativo. El servicio público mejora y es más económico, porque se presta de una manera directa a la población que va dirigido, administrado y prestado por personal técnico calificado. El servicio público mejora y es más económico. Esta es una gran ventaja. Evita los inconvenientes y limitaciones de una larga línea jerárquica. Muy bien. Recuerda darle me gusta al video y suscribirte para generar más contenido.